Ahora vamos a configurar el resto de ventanas principales que tendrá nuestro juego. Por acá yo tengo una propuesta de navegación y de las escenas que tendría el proyecto. Entonces está la escena del home con unos botones que lleva al nivel 1. El nivel 1 si pierde llega a un game over o perdió. Tenemos la ventana de créditos. La ventana de créditos vuelve al home. La ventana de instrucciones. Luego también puedo volver al home. Si pierdo puedo volver a jugar el nivel. Si gano, en este caso pues solamente tenemos un nivel. Pero entonces esa digamos como sería la lógica inicial. Recuerden que igual el juego va a ir evolucionando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar la escena que habíamos creado previamente, la voy a duplicar, control C, control V, y le voy a cambiar el nombre. Clic derecho, renombrar, o con F2, Shift F2 o función F2, y renombramos para Home. Entonces aquí ya tengo Home, abrimos Home y vamos a realizar lo siguiente. El Level Manager y el Level no lo vamos a necesitar porque estas opciones solamente se necesitan cuando estamos ya en el nivel del juego, no cuando estamos en una ventana por fuera del nivel. Entonces las voy a borrar. Nos vamos a dedicar a la UI Camera. Entonces la UI Camera vamos a ocultar unas funcionalidades como el HUD para deshabilitar funciones, y eso también es una recomendación. No borremos muchas cosas que no tengamos control, porque recuerden que podemos dañar algo del juego. Entonces en el caso de la UI Camera simplemente venimos acá al inspector y esta es la forma de deshabilitar un elemento. Simplemente quitarle este chulo de acá y así vamos viendo que se están desactivando los puntos, lo mismo, el texto del nivel, bueno, y puede ser, bueno, el counter, FPS, counter, también lo podemos deshabilitar. Bueno, entonces aquí ya tenemos, digamos, una ventana vacía. ¿Qué recomiendo? Clic derecho donde dice Canvas y vamos a darle clic a UI y luego Panel. Entonces esto me crea un panel. Este panel luego yo ya lo puedo modificar con una imagen arrastrándola acá. Eso lo vemos luego. Importante también es que nos vamos a concentrar en una funcionalidad de navegación, no en la decoración o en la estética de las interfaces. Luego vamos a, dentro del panel, vamos a agregar un UI button. Entonces button TextMex Pro. Esta ventanita flotante que aparece acá, les recomiendo que la pongan como por aquí porque eso estorba un montón. Y además no vamos a necesitarla porque los botones no voy a usar este texto. Este texto lo voy a deshabilitar. Y el botón lo seleccionamos. Ahora sí podemos mover el botón. Entonces voy a personalizar este botón con un diseño de un botón que voy a crear en una página. Entonces la página voy a buscarla, se llama CTA y es esta, aquí la tengo. Free CTA is Call to Action Button Generator. Entonces esto es un sitio online bastante útil que me gusta para eso. Entonces yo aquí pongo, por ejemplo, digamos, instrucciones. Acá puedo modificar la fuente. Yo lo que les recomiendo es fix de 200, pongámoslo un poquito más grande, pongámoslo de 250, lo podemos modificar así o directamente. Entonces esto es muy importante porque tenemos un preview.
y nos podemos descargar la imagen. Te lo doy a descargar. Aquí tengo el botón. Bueno, y entonces este botón, muy importante, volvemos a Unity y tenemos los assets y voy a crear una carpeta para guardar, por ejemplo, digamos UI. Eso es un elemento de UI. Entonces acá yo puedo ir, abrir la carpeta y arrastrarlo acá. Yo le recomiendo hacer esto: clic derecho, Show in Explorer. Entonces el Show in Explorer me muestra la carpeta del proyecto. Entonces yo lo que puedo hacer es que voy a poner aquí, me arrastro este botón y luego cuando yo veo aquí en Unity, ya este botón está en esta manera. Listo, ya lo identifica Unity. Entonces, ¿qué paso sigue? Vamos al botón y señalo el botón y arrastro la imagen, aquí donde dice Source Image. Y acá, miren que la imagen queda un poco distorsionada, y es porque el contenedor del botón por defecto es 160-30 y acá dice 250 por 60. Entonces pongan el mismo tamaño y cuando realicen el botón, hágalo en este tipo de páginas, o lo pueden hacer obviamente en un programa de diseño, pero respeten el tamaño. Por ejemplo, acá yo lo hice muy grande. Aquí simplemente pongo exactamente 250 píxeles por 60. Eso también va a garantizar que nuestro juego empiece a quedar optimizado. Entonces, bueno, este botón como tal no hace nada. Vamos probándolo. No va a hacer mucho. Entonces, simplemente da clic y ya. Entonces lo que voy a hacer es que voy a duplicar esta escena. Entonces la voy a guardar y la duplico. Entonces control C, control V. Y esto se va a llamar instrucciones. Listo. Entonces instrucciones, abro instrucciones. Y en instrucciones voy a utilizar lo mismo. Tengo acá pues lo que creé. Entonces voy a moverlo por acá, porque cuando va a instrucciones, recuerden que pues la idea es que se devuelva. Les voy a recomendar otro sitio, esto se los voy a poner en el video para que lo puedan revisar. Y con Archive podemos buscar acá, por ejemplo, Back Button. Entonces, por ejemplo, digamos este botón de regresar. Y lo bueno es que miren que no tengo que loguearme, lo puedo descargar aquí, igual lo pueden editar. Le digo guardar como, lo voy a guardar en descargas y hago lo mismo que les mostraba ahorita. Y por acá tengo el UI y voy a poner al otro lado las descargas. Entonces aquí está el arrow, lo arrastro, entonces vuelvo acá, voy aquí a la UI, ahí está. Entonces señalo el botón, vengo acá y lo arrastro donde dice source image, lo arrastro, aparece distorsionado, pero es porque tengo que venir, ese botón es 128 píxeles por 128. Entonces ahí ya miren que tenemos el botón y listo. Entonces este botón como tal no está haciendo nada todavía, como les mostré ahorita. ¿Qué pasa? Que tengo que hacer lo siguiente. Para poder crear la navegación entre diferentes escenas, tenemos que venir por aquí al File, Build Settings, y en Build Settings tenemos que quitarle todos estos, bueno, solamente vamos a dejar, lo único que nos interesa es el segundo. Vamos a tomar el segundo y lo vamos a arrastrar, vamos a hacer un drag, entonces lo vamos a arrastrar hasta abajo de esta lista,
abajo, 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 abajo. Entonces lo ponemos ahí abajo. Eso es un truco. Ahorita les voy a mostrar para qué funciona. Si ustedes tienen, por ejemplo, algún problema con la carga de secciones en Corgi, eso lo va a solucionar. Y básicamente eso que estamos viendo ahí es una ventana de carga, donde cuando cargamos una escena, esa ventana de carga lo que va a hacer es que va a aparecer indicando que hay que esperar. Entonces yo estoy quitando todo esto porque ¿qué hace el Build Settings? Configura la salida del juego. Recuerden que en Unity se puede exportar para diferentes plataformas. Aquí hay algunas de las que están listadas. Entonces esa sería pues como para eso se utiliza esto. Pero en nuestro caso lo vamos a utilizar para ir configurando las escenas, para que Unity encuentre dónde están las escenas que necesita cargar. Si no hacemos esto, todavía pues no he terminado, simplemente estoy quitando las selecciones porque esto no lo voy a necesitar en el proyecto final. Entonces de una vez les recomiendo que las quiten, ¿no? Si ustedes necesitan pues como agregar o mirar algo, eso es, esta sería la manera. Entonces recuerden que yo tengo abierto acá atrás la escena de instrucción. Entonces vamos a darle Add Open Scene. Cuando hacemos eso, me aparece aquí. Entonces yo la voy a arrastrar hacia arriba. Cierro, no tengo que hacer nada más, cierro. Voy a escenas, cargo Home. Entonces nuevamente Build Settings y le digo Add Open Scene. Validamos, ahí van quedando, siempre está abajo. Y por último el nivel. Entonces el nivel, otra vez Add Open Scene. Y bueno, miren que aquí ya tenemos. Muy importante también, recuerden que la carpeta juego es lo que identifica dónde están mis propios archivos. Entonces bueno, una vez hecho esto, voy nuevamente a Home y entonces vamos a poner la programación de este botón. Podemos seleccionar de esta manera y acá vamos a configurarlo. Entonces para poderle poner una acción tenemos que venir y crear un script. Entonces voy a crear una carpeta para script. Entonces create folder script o scripts, y dentro de ese script voy a crear un nuevo script que se va a llamar abrir o open instruction o abrir. Ya ustedes escogen si se van por español, todo en español, sin utilizar caracteres especiales como las señas y las tildes, o si se van por inglés, pues conserven siempre el inglés. La idea es no mezclar español o inglés, solamente un lenguaje. Entonces yo me voy a ir por español, entonces le voy a decir abrir instrucciones, así se va a llamar ese script, abrir instrucciones. Entonces esto me va a crear una plantilla de script de Unity. Le voy a dar doble clic para que se abra en Visual Studio Code. Entonces aquí borramos esto y lo que voy a hacer es definir una función public void abrir instrucciones, y acá necesitamos el código para abrir las instrucciones. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? Entonces hoy también les voy a introducir a el tema de la documentación. Entonces Corgi tiene una muy buena documentación. Estos enlaces se los dejo también ahí en la descripción del video. Acá por ejemplo tenemos General, dice Scenes. Entonces en Scenes nos explica cómo vamos a poder
navegar entre escenas. Aquí pues pueden leer eso, yo ahí pues les hice un resumen. Básicamente lo único que necesitamos de aquí es esta línea, entonces la voy a copiar, me la traigo para acá. Entonces esta línea, vamos a ver que el Scene Loading Manager no lo reconoce. Entonces vean, por ejemplo, algo que les va a pasar. Entonces, ¿cómo se llama la escena a la que vamos a cargar? Se llama instrucciones. Listo, ese es el nombre de la escena, ese es el nombre que le dimos a los archivos. Aquí ponemos el nombre, listo. Entonces, si volvemos a Unity nos va a aparecer un error. Vamos a ver. Miren que cada vez que yo guardo aquí, Unity va a interpretar. Yo minimizo por acá. Bueno, acá lo que pasa es que está haciendo es, está revisando. Vamos a ver cuánto toma. Bueno, pero entonces, como ven, ahí está procesando eso. Entonces, ¿qué pasa? El MM significa More Mountains. Y cada vez que vean eso en un script, quiere decir que es propio de Corgi. Entonces, ¿cómo encontramos? Entonces, en este momento el script no encuentra esto es una clase. Más adelante también vamos a ir recordando esos conceptos. Entonces esta clase no la está encontrando, no la encuentra todavía, entonces tenemos que ir a la documentación. Entonces aquí, este es un tutorial y necesitamos el API Documentation. Entonces vamos a darle clic ahí, abrimos API Documentation y vamos a buscar exactamente esta palabra. Entonces la vamos a copiar y entonces venimos acá, le damos enter y ahora lo que dice CSS. Entonces aquí van a ver que dice moremountains.tools. Entonces ¿qué es eso? Eso se conoce como los paquetes donde está guardado el código de Corgi. Recuerden que Corgi utiliza una arquitectura de software que lo vamos a ir viendo. Básicamente, ¿qué es un paquete? Es una carpeta. Entonces More Mountain es, digamos, como la carpeta principal, y dentro de More Mountains está la carpeta Tools, y dentro de la carpeta Tools está el archivo que necesitamos que Unity encuentre. Entonces, para darle esta ruta podemos copiar esto para recordarnos. Entonces venimos aquí y los scripts utilizan esta parte de arriba para definir todo lo que, como su nombre lo indica, está usando el script. Eso en programación también se le dice importar librerías, importar scripts. Entonces le va a decir using, y entonces acá va a poner more mountains. Ahí miren que me lo identificó, y después le digo tools. Entonces vean que Visual Studio Code empieza a entender dónde está. Bueno, acá de pronto el error que me está marcando es porque esto se está llamando igual que la clase. Entonces podemos simplemente ir a instrucciones, cambiamos el nombre. Luego les recuerdo también eso, ¿por qué me está saliendo ese error? Porque normalmente cuando yo utilizo el nombre de la clase se lo debo poner es a un constructor. Entonces bueno, copio, bueno, listo. Entonces ya tenemos guardado, configurado eso. Recuerden este detalle. Y entonces venimos otra vez a Unity. En Unity esperamos un momentico que el script se compile, que no tengamos ningún error. Bueno, eso tarda un momentico. Ya ahí quedó listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el botón que creamos en instrucciones o en cualquier botón que tengamos, le vamos a dar clic derecho, create empty, y ahí voy a definir un script. Simplemente es un script. Listo. Esto es un game object vacío. Entonces a este game object vacío le arrastro ese script que creamos ahorita. Por último voy al botón
hago scroll en el inspector y voy a ubicar algo que se llama onClick. Entonces el onClick es lo que va a pasar cuando se presiona. Eso se conoce como un evento. Entonces le damos clic y aparece esto. Entonces vamos a arrastrar el script hasta este punto de acá, lo suelto y miren que se habilita esta opción de acá. Desplegamos este combo box, aquí encontramos el abrir instrucciones y luego buscamos ir a instrucciones, que es el método que definimos. Le doy clic y ya simplemente vamos a probar. Entonces probamos. Entonces lo que va a pasar es que cuando le doy clic al botón instrucciones, aparece el loading de Corgi y me lleva a la siguiente ventana de instrucciones. Obviamente aquí ustedes lo que deberían de hacer es personalizar con el título la información de las instrucciones. Este botón todavía no está haciendo nada, pero pues eso también queda como ejercicio para que apliquen lo mismo que les expliqué en este video.